Primera semana de guerra, resumen, relatos enfrentados, ¿no? No es la primera vez que sucede esto, es algo que suele repetirse cada vez que hay un conflicto. O sea, hay dos bandos con dos lecturas absolutamente distintas, lo vimos en Ucrania y esto sucedió también acá en este conflicto, ¿no? Porque la verdad es que hay algunas cuestiones que creo que tenemos que examinar y entender, porque después vemos como todo el mundo se agrupa y se hacen bandos en función de simpatías previas. Y esto se transforma en prácticamente dos hinchadas rivales en un partido de fútbol, cuando en realidad no debería ser nada de eso. Bueno, mi intención fue hoy tratar de hacer un corte a hoy viernes 6 de marzo, para ver cómo de alguna manera se puede ordenar esta historia, para ver qué podemos entender de lo que está pasando, ¿no? Porque como decíamos en otros programas, la información fluye, es muchísima, pero también fluye por un lado envenenada y por otro lado en forma tan caótica que nadie sabe exactamente qué está pasando. Eh, si uno haría una foto general de la situación, nos encontraríamos con una campaña inicial que inicia los Estados Unidos e Israel, golpeando estratégicamente, podríamos decir, a Irán, ¿no? ¿Cuáles fueron los efectos más considerables de esta historia? Bueno, primero la decapitación política, eliminando a Ali Khamenei, el líder supremo de la revolución islámica. Realizaron múltiples ataques de precisión, degradación de blancos militares iraníes, expansión al frente libanés con el ataque de Israel al Hezbollah. Esto era más o menos también dentro de lo esperado, todo el mundo sabía que iba a haber una supremacía aérea de la coalición israelí-estadounidense. El aporte obviamente en ese área, que es el más débil de Irán, era muy claro. Por otro lado, el objetivo político mayor era quebrar la cohesión del Estado iraní, forzar una rendición o provocar un colapso interno visible. Irán, golpeado, conservó su capacidad de represalia regional, mantuvo lanzamientos contra Israel y contra instalaciones estadounidenses y de socios del Golfo de estos países, y está empujando el conflicto hacia una guerra de desgaste regional, no hacia una resolución rápida. Esto evidentemente ha sido una derrota estratégica de Estados Unidos e Israel. Podemos plantearnos entonces qué era lo que intentaba, para dejarlo más claro, Israel y Estados Unidos, y qué realmente es lo que pudieron lograr de lo que intentaban. Bueno, en la primera semana el diseño operacional fue bastante visible, fue el clásico golpe de decapitación y parálisis, el shock inicial que suele hacer Occidente. Básicamente apuntan a desorganizar las conducciones de sus enemigos, golpear las defensas aéreas, las bases misilísticas, los nodos de comando y comunicación, de control, infraestructura nuclear y activos navales. Una vez completado eso, se debía pasar a una segunda fase orientada a blancos más endurecidos, especialmente sitios misilísticos subterráneos. Reuters reportó el 5 de marzo que Israel trabajaba justamente ya en la segunda fase, contra instalaciones profundamente enterradas. Esas instalaciones que curiosamente Trump ya dijo que había destruido hace unos meses atrás y sin embargo, bueno, parece que no fue así. ¿Qué más o menos podemos constatar de todo esto? Que sí que hay una superioridad aérea en parte del espacio operacional iraní, aunque no es gratuita, ya hay 5 derribos de F-15, y esto demuestra que si bien hay un predominio, no es lo que sucedió en la primera de las acciones militares, donde hubo sí un enseñoreamiento del espacio aéreo por parte de Israel. Se eliminó parte de la cúpula militar religiosa, política iraní, con tareas de infiltración básicamente. Ayer comentamos precisamente lo que había sucedido con la información china y quiénes son los presuntos responsables de lo que pasó. Hubo daños importantes a activos militares y navales iraníes y hubo una ampliación horizontal del conflicto hacia el Líbano y hacia la presión sobre las redes de aliados de Teherán. Lo que no lograron hasta hoy
y este es el problema, porque esto tiene que ver con cómo se va a desarrollar la guerra posteriormente, es el colapso general del mando iraní, el levantamiento popular generalizado, deserciones masivas dentro del régimen. Fíjense que este ha sido el gran objetivo, el levantamiento de la población iraní, sin ningún tipo de disimulo, porque hasta el propio Donald Trump llama a rebelarse abiertamente. Y tampoco lograron la neutralización del aparato misilístico y de drones iraní, que este era otro de los objetivos primarios que se habían establecido. El Washington Post, según revela el Global Times y Al Jazeera, hizo evaluaciones que son coincidentes con otras europeas y árabes, que coinciden en que no hay señales claras de derrumbe interno iraní, pese a lo que dice la prensa occidental, y donde ahí se ve muy claro los medios de prensa como están absolutamente alineados con Israel, donde el juego es mostrar ya no tanto quién tiene razón, porque ya no esconden que es una barbaridad lo que están haciendo. Simplemente lo que están mostrando es no se puede enfrentar a semejante poder. Entonces la idea es dar un mensaje derrotista. Entonces vemos en los medios corporativos, los mainstream, en general mensajes todos que tienen que ver con la destrucción sobre Irán, y se trata de ignorar lo que sucede del otro lado. Aún así, no hay señales de derrumbe interno, pese a los pronósticos. Y eso importa porque marca un límite entre lo que es la campaña aérea exitosa, que se puede considerar de alguna manera de esta forma, y lo que sería la victoria política, que es el objetivo, porque el objetivo final de la guerra es la victoria política. Hoy estamos en realidad mucho más cerca de que sea una campaña exitosa, pero una derrota política. Irán en esto respondió de una forma, como se esperaba, asimétrica y multicapa. Primer punto, no buscó igualar a Estados Unidos en el aire, no buscó hacer duelos aéreos, sacar lo que queda de su flota aérea y tratar de luchar por el control del espacio aéreo, sino más bien buscó una especie de, podríamos decir, de guerrilla táctica. Buscó saturar las defensas, dispersar los blancos, castigar las bases regionales, mostrar supervivencia de sus comandos y trasladar el costo a la arquitectura estadounidense en el Golfo, sistema de bases, sistemas industriales, económicos y demás. O sea, atacar contra los intereses de Estados Unidos y sus aliados. El Global Times, que es podríamos decir, el actor que nos está faltando a veces cuando uno habla, porque a veces tenemos la versión de Rusia, la versión occidental, y nos falta la versión china. Y Global Times nos da una versión por ahí un poquito más política que la que nos puede dar Xinhua, porque no responde directamente al gobierno en el sentido de ser algo tan oficioso, y entonces tiene más cintura para hablar de política. El Global Times, como decía, citó fuentes militares iraníes y habla de 500 misiles balísticos que habrían hecho blanco y de crucero, y más de 2.000 drones lanzados desde el inicio de la guerra. Irán es como que ha respondido con un golpe inicial muy fuerte y luego dosificando los ataques. Esto también fue corroborado por Reuters, que documentó lo que los países del Golfo publicaron como cifras de intercepciones y ataques en territorios, ¿no? Básicamente lo que se confirma con esto es que hubo una respuesta amplia de Irán, aunque, bueno, varían los resultados según quién va a contar la historia. Reuters, recogiendo las versiones de los países aliados de Occidente, habló de andanadas iraníes que lograron perforar parcialmente el escudo. Entonces tenemos por lo menos una parte de reconocimiento de que algo no funcionó. El sistema multicapas israelí interceptó muchos proyectiles, pero no todos, reconocido esto por Occidente. Y hubo, bueno, impactos letales y daños en Israel que la censura impide que se verifique. De hecho, hay periodistas turcos que han sido arrestados por intentar mostrar los daños en la infraestructura israelí. En términos clásicos, Irán no está ganando la guerra, pero le está negando la victoria rápida al adversario. Y esta es la lógica que maneja Irán. Entonces, depende de quién te cuente la película, es lo que está pasando. Irán tiene que aguantar, no tiene que ganar la guerra.
tiene que llevar la guerra a un terreno de desgaste. El intercambio furioso es porque es la misma lógica de Occidente que yo contaba que sucedía en Ucrania. Occidente está preparado para guerras de altísima intensidad, pero cortas en el tiempo. Si la guerra se prolonga, Occidente se empantana y suele tener que retroceder. La guerra entonces ahora ya está transformándose en un conflicto largo, básicamente en el sentido operativo político. No podemos saber si esta guerra va a durar años o meses, pero sí sabemos que ya salió de lo que planificaba Estados Unidos. La campaña corta, con un resultado explosivo, decisivo, que hacía colapsar al gobierno iraní en unos días, no funcionó. Según los expertos chinos y Liu Xiaomin, sostuvieron que el conflicto está entrando en una fase crítica de estancamiento. O sea, China lo evalúa en esta posición, que yo creo que en general era la que Irán iba a intentar arrastrar a Estados Unidos e Israel. Y también evalúan los chinos que sin invasión terrestre es extremadamente difícil que se logre un cambio político en Irán. Los medios occidentales como Político, Bloomberg, Reuters, The Wall Street Journal, empiezan a mostrar la preocupación en Washington por costos, reposición de municiones y el horizonte temporal que es mucho más largo de lo que se había promediado. Trump habló de 4 o 5 semanas, ahora ya se está hablando de preparaciones para una guerra de 100 días. El costo está ascendiendo a $1.000 millones diarios, que es más o menos 5 veces lo que se estimaba, haciendo los cálculos de lo que se habían gastado en operaciones como la del desierto o en la de Afganistán, mucho más que la de Afganistán en realidad. El CENTCOM, el Comando Central de los Estados Unidos, es quien dijo que ya se estaban preparando para operaciones de al menos 100 días. Lo dijo también Peter Hegseth, que es secretario de guerra ahora, que Estados Unidos estaba dispuesto a sostener esto el tiempo que haga falta. Y esto no es entonces el lenguaje de una blitzkrieg exitosa. Es básicamente la preparación del lenguaje para una campaña que se está empantanando. Que esto era exactamente la pesadilla que tenía Donald Trump enfrente. En Estados Unidos ya existe esa preocupación sobre el consumo acelerado de municiones y sobre todo interceptores. Toda la resistencia, que esto se vio ya en la primera guerra de los 12 días en el Golfo, tiene que ver con la capacidad de resistencia de los sistemas antimisiles. Sin interceptores los sistemas no funcionan. Evidentemente, esos interceptores no son infinitos, se empiezan a agotar, entonces tienen que ser priorizados. Esto también lo hemos explicado en programas anteriores. Ya se conocen las noticias de que en la Casa Blanca están convocando a grandes contratistas para aumentar la producción. El problema, por ejemplo, se estima que un Tomahawk, para tener una idea, no es un interceptor, es un misil que se usa en realidad para ataque a tierra, pero sirve como ejemplo para mostrar que se fabrican alrededor entre 90 y 100 por año, y se calcula que de principio a fin se demora aproximadamente 2 años a 2 años y medio la construcción de un solo misil de este tipo. Entonces, ahora se puede conseguir fondos e intentar reponer los Tomahawk, los Patriots y los THAAD, pero sin embargo, esto significa que no es tan posible contar con los elementos en sí, por más que esté el dinero, si no están los misiles terminados, esto no funciona. Los Tomahawks, se calcula que aproximadamente con esas 2 flotas de portaaviones que utilizó Estados Unidos, se contaban con aproximadamente unos 500 Tomahawks disponibles. Después de las centanadas iniciales, se estima que hoy debe tener aproximadamente entre 100 y 150 remanentes. Luego de eso va a tener que ir a bases fuera de la región, porque las bases de la región están casi todas golpeadas por Irán. Por eso Irán fue golpeando las bases para poder reaprovisionarse, porque estos sistemas no se pueden cargar en alta mar, entonces significan pausas operativas de varios días. Entonces, todo esto lo que hace es que algunas agencias como Bloomberg empiezan a preguntarse si en realidad esto no está produciendo una erosión de los stocks pesados
para un escenario mayor, especialmente China. Es decir, el juego es, se quemaron gran cantidad de stocks militares en la guerra de Ucrania. Lo que está sobrando se quemó en la primera guerra del Golfo, en la primera guerra de los 12 días, y ahora se están forzando la producción y se están desabasteciendo. El problema es que China espera. ¿Con qué van a enfrentar a China? Eso es lo que la preocupación que empieza a haber, porque China tiene todo intacto y uno se imagina que en este cuadro está produciendo y preparándose para un enfrentamiento, porque es muy probable que sea en algún momento atacada por el cariz que ha tomado esto, cosa que yo hace unos meses atrás no hubiese dicho y hubiese pensado que se llegaba a un acuerdo, pero evidentemente algo pasó en la Casa Blanca donde Trump abandonó su política y pasó a usar la misma política ahora de destrucción que sus enemigos, y era lo cual lo había llevado a la presidencia, no hacer exactamente lo que está haciendo ahora. Estados Unidos entonces puede sostener esta campaña inmediata, por lo menos esas son las conclusiones que sacan los propios estadounidenses, pero sostenerla mucho tiempo va a implicar un costo industrial y estratégico demasiado serio, inclusive para las finanzas estadounidenses, porque cada interceptor que disparan ahora en Medio Oriente es un interceptor menos que está disponible para otros teatros. Ya hay informaciones de que Estados Unidos está trasladando sistemas y munición de Asia hacia Medio Oriente, como la prioridad para Estados Unidos es Israel, está desabasteciendo el frente de Ucrania y ahora está empezando a desabastecer el frente asiático oriental. Israel no ha dado informaciones sólidas sobre sus reservas en interceptores. Evidentemente todavía está funcionando el sistema defensivo, pero cada vez empieza a presentar más filtraciones. Lo que se reporta es que en las últimas horas, en los últimos 2 días, las defensas israelíes empezaron a detener muchos menos misiles que los que detenían al principio. Y esto tiene que ver con la presión que va produciendo el desgaste. Los impactos iraníes han puesto en realidad mucha presión sobre el escudo multicapa israelí, que yo vuelvo a insistir, cada vez que lo ponen a prueba este escudo, el sistema combinado, termina mostrando serias deficiencias, donde parecería que la prensa y la propaganda es lo que lo sostiene. La interferencia más razonable que podemos hacer es que Israel todavía tiene capacidad para seguir defendiéndose con el apoyo de Estados Unidos, pero a medida que se va prolongando la campaña iraní, que sigue manteniendo una densidad considerable, sube más el costo. Los ataques nocturnos están erosionando las capacidades de Israel y se vuelve más crítica la situación israelí por la reposición externa. Esto es lo que los medios occidentales suelen no decir. Esa inferencia está respaldada por la preocupación pública que hace Washington por los stocks en baja y por el hecho de que la defensa israelí depende en parte de todo un ecosistema de interceptores cuya reposición es compleja, no es instantánea y además es extremadamente costosa. Irán, por su parte, no está dando cifras verificables, tampoco podemos saber exactamente qué es lo que pasa, hay mucho ruido informativo, pero definitivamente podemos concluir que tiene un remanente misilístico que sigue usando. Básicamente, los israelíes dicen que el volumen iraní está decayendo, pero lo que dicen los medios como el Global Times o las propias fuentes iraníes o rusas es que Teherán aún tiene grandes reservas significativas de armas no empleadas, armas nuevas también que todavía no han utilizado en combate, y que esto le permitiría resistir probablemente varias veces más. La conclusión entonces, no sabemos, nadie sabe exactamente qué es lo que le queda en reserva a Irán, pero lo que sí se sabe es que no fue desarmado en una semana como pretendía la ofensiva occidental y que su capacidad de fuego residual sigue siendo suficiente para mantener bajo presión la región. Por otro lado, se ha notado que el eje de la resistencia, el cinturón chií, se ha sido degradado. Ya venía degradada por una política que se ha cuestionado mucho dentro de Irán, una política que muchos consideraron errónea, que fue tratar de congraciarse con Occidente retirando apoyo a los grupos proxys iraníes o pro-iraníes, y que estos han perdido espacio y fueron castigados por Israel y por Estados Unidos. Reuters, que es quien ha tenido el papel más activo en la información,
habla de que muchos grupos pro-iraníes en Irak no están mostrando gran entusiasmo por unirse en una guerra abierta a favor de Teherán, precisamente por esta historia. Algo puede ser cierto, aunque bueno, llegado el caso también se van volcando, pero el desgaste que sufrieron previo, la pérdida de líneas seguras vía Siria y los asesinatos selectivos continuados que fue ejerciendo Israel, metió presión y complicó el esquema político-económico propio de estos grupos. Es decir, Irán conserva todavía esta red, pero esta red ya no funciona como el elemento disciplinado que muchos veían y como una base que podía hackear a Israel. Hezbollah sigue siendo un blanco de Israel, las milicias iraquíes están activadas en forma limitada y desigual, y el frente sirio no ofrece la misma profundidad estratégica que cuando el gobierno de Damasco controlaba el terreno, dado que ahora Israel ha ocupado partes de Siria. Por el lado de las alianzas estadounidenses, también el marco se ha tensionado, Irán golpea sistemáticamente las bases y los territorios socios del Golfo, Estados Unidos cerró o redujo las operaciones diplomáticas en varios puntos, Qatar advirtió que la guerra puede paralizar las exportaciones energéticas de gas desde el Golfo y esto significa que la coalición anti-iraní, si bien existe, está pagando costos directos y crecientes y que hacen plantearse cuánto tiempo va a seguir manteniéndose en pie. Una pregunta que ha venido surgiendo en las últimas 48 horas, diría, aclara un poco también la situación. ¿Hay posibilidades de una invasión terrestre contra el gobierno iraní? En el plano político, Trump habla de un objetivo como retórica internacional, que es la rendición incondicional de Irán y la selección de un liderazgo iraní. Estamos viendo que hasta se atribuye la potestad de nombrar quién debería ser el líder espiritual de la nación, lo cual básicamente nos coloca ante la perspectiva de un cambio de régimen. Sin embargo, en el plano militar la cosa parece que no lo está acompañando. Una invasión directa sería la única forma en que Estados Unidos podía llegar a controlar estas decisiones. Pero por ahora no parece que sea una decisión que haya madurado lo suficiente, dado que los propios Estados Unidos, el propio Donald Trump, duda sobre qué hacer y tampoco es una opción de bajo costo. Es decir, se juega mucho. El Washington Post había reportado una cancelación de ejercicios sobre la 82ª División Aerotransportada, la que suele usar Estados Unidos para iniciar las invasiones, pero también luego se aclaró que no hay órdenes de despliegue para dicha invasión y que el apoyo interno a una operación de este tipo es muy bajo. Recuerden que solo el 27% de los estadounidenses apoya esta guerra, más del 40 y casi prácticamente el 50% está en contra decididamente. A las agencias occidentales como AP y Reuters hablan de que por ahora Washington está analizando opciones indirectas y más periféricas. Y ahí aparecen el ejército, que esto me hace acordar cuando hace años atrás uno intentaba explicarle a la izquierda argentina que se equivocaban con los kurdos, porque es de donde constituyen, creen, la fuerza inicial para hacer una operación, por lo menos de sabotaje interno dentro de Irán, más que una, diríamos, una invasión convencional, porque no deberían tener fuerzas. Es decir, ¿hay posibilidades de una invasión terrestre estadounidense a gran escala? Se considera bastante baja, es muy difícil de hacer, pese a que se han registrado movimientos que aparentemente apuntan en esa dirección. Lo más probable es que haya incursiones limitadas, fuerzas especiales tratando de operar en el frente iraní, sabotajes, apoyo a insurgencias fronterizas. Eso es lo que puede tener una probabilidad un poco más alta. Y todo esto en función de fabricar condiciones para una implosión interna del gobierno de Irán. Básicamente lo que buscan es dificultar el funcionamiento del Estado. Y en este juego el papel de los kurdos son los más importantes, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está hablando con las milicias kurdas y aparentemente ha equipado entre 5 y 8 mil combatientes para entrar en el territorio iraní,
donde, bueno, hay un sector de ese territorio que reclama como propio, y donde habría una minoría entre 5 o 8 millones de kurdos viviendo sobre una población de 90 millones. Dependen, sí, exclusivamente del apoyo estadounidense israelí, los kurdos. Esto se los cuento a los muchachos del PC y de otros grupos argentinos que traían a las milicias kurdas porque eran las mujeres combatientes, a las peshmerga y todo eso, y uno no sabía cómo explicarle que son gente de la CIA, pero bueno, allá ellos con sus ideas. AP informó que esos grupos kurdos tienen un plan inminente y que se estarían sumando a la invasión estadounidense si esta realmente ocurriera, pero están esperando que los estadounidenses den el primer paso. Reuters indicó que el gobierno kurdo y Bagdad no quieren que el Kurdistán iraquí sea plataforma de un ataque sobre Irán. Porque acá no nos olvidemos que el factor kurdo es un problema porque los gobiernos de la zona, todos tienen desconfianza porque quieren hacer un Estado independiente y ese Estado tendría porciones de otros territorios, muchos de los cuales son países aliados de Occidente. Es decir, esto se puede usar como una herramienta de presión psicológica, de inteligencia táctica o de dispersión de las fuerzas iraníes para evitar que se concentren en un solo punto, pero hay problemas. Hay problemas porque, por ejemplo, Turquía ya dijo que no, nada de andar jugando con los kurdos, porque básicamente no quiere que crezcan las fronteras turcas, estructuras kurdas armadas. Que este es uno de los problemas que ya había. Acuérdense, esta historia tiene décadas de antigüedad. El gobierno turco viene desde antes de la Guerra Fría luchando contra los kurdos y de ahí es donde viene la confusión de la izquierda. En algún momento los kurdos estaban alineados con el comunismo, el partido del Kurdistán estaba luchando contra el gobierno de la OTAN de Turquía, pero esto hace muchos años y esto ha cambiado muchísimo. Y hoy los kurdos básicamente han sido penetrados por Israel. Reuters remarca que Ankara, aunque miembro también de la OTAN, quiere reorganizar el proceso de la cuestión kurda, entonces no tiene ninguna intención de colaborar para que los estadounidenses armen a los kurdos en el territorio iraní, que luego esto se vuelva en contra de Turquía. Y de hecho, Turquía extendió la cancelación aérea a varios destinos regionales por la guerra, lo que se vio como una preocupación turca de la seguridad propia. Siria, en otras condiciones, está con un problema similar, porque también el gobierno sirio actual está chocando con las fuerzas kurdas. Es todo un galimatías, por eso yo digo a veces no se apresuren y cuando Putin recibe a Al-Jabani en Moscú, es porque se juega la geopolítica. La geopolítica juega con los actores que hay, no es con los que son buenos y los que son malos. Entonces muchos han condenado este tipo de acciones, pero bueno, ahora uno se va dando cuenta que había algunas otras cuestiones de fondo a solucionar. Bueno, ahora precisamente el gobierno turco también el gobierno sirio se empieza a preocupar porque obviamente tiene una insurgencia kurda dentro de su territorio que la quieren usar contra Irán, pero saben que cuando se instalen en Irán, se van a fortalecer y se van a volver contra Turquía y contra Siria. Entonces, esto hace que tanto Turquía como Siria tengan una convergencia de intereses en este mismo punto. Ninguno quiere que germine un Estado kurdo en Irán. Es lo último que ellos les gustaría. ¿Quién más nos falta en esta ecuación? Y nos faltan los dos grandes, Rusia y China. Están colaborando, ¿cuánto? Mucho rumor está dando vuelta. Por lo que se cree, por lo que se estima. En lo diplomático, Moscú condenó obviamente la agresión, acusó a Washington de usar una amenaza imaginaria como pretexto de un cambio de régimen. Y en lo práctico aparecieron reportes que deben ser tomados seriamente, me imagino, especialmente del Washington Post, donde dicen que Rusia estaría dando información crucial de la localización de buques y aeronaves estadounidenses en la región. Esta menor cantidad de misiles y drones que está utilizando Irán
pero la mayor precisión en las respuestas, en los ataques, tendría que ver precisamente con la calidad de la inteligencia que están recibiendo, que le permite no desperdiciar material y ser mucho más efectivo en sus ataques. Esto sería gracias a las informaciones que le estarían proveyendo los rusos y los chinos. ¿Está verificado? Y nada está verificado en una situación así. Es mentira quien dice que lo sabe, o sea, el que lo sabe no habla por internet, es alguien que está trabajando en estas operaciones. Pero básicamente el juego sería elevarle el costo posible, todo lo posible a Estados Unidos en esta guerra. China también ha tomado una posición inusualmente dura contra esta agresión, dado que afecta directamente sus intereses en materias de energía, ¿no? Y está exigiendo un cese inmediato de las operaciones, regreso a la mesa de negociaciones y oposición a medidas unilaterales. Esto es lo que dice oficialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores chino y los medios oficiales chinos que suelen reproducir esto. Entonces, no tenemos tampoco evidencia obvia que esté utilizando militarmente ayuda a Beijing a Irán, pero por lo que se está suponiendo y por los resultados que se están viendo, aparentemente tanto la ayuda rusa como China está siendo, podríamos decir, un poco por debajo de la mesa, facilitando tecnologías, capacidades, cooperación estructural, aunque no una intervención directa. O sea, ni China ni Rusia desafían abiertamente a Occidente enviando material, enviando tropas, ni nada, pero sí facilitando algo parecido a lo que hace Occidente con Ucrania, tal vez en un escalón menor, porque Occidente sí envió las armas, es más desafiante. Rusia y China lo hacen con mucho más cuidado, pero lo que hacen es la selección de blancos. Las bajas que ha tenido Rusia, los ataques, a veces contra bombarderos estratégicos o contra unidades navales de superficie, mucho tuvo que ver con la información que pasó la OTAN. Bueno, ahora les están devolviendo la gentileza. Rusia básicamente entonces da apoyo político, apoyo seguro, posible apoyo de inteligencia, beneficios económicos directos, además está teniendo Rusia por esto, por el precio del petróleo y el gas. La suba del precio del petróleo y el gas a Rusia le está oxigenando las reservas. Y China da un apoyo diplomático fuerte, presiona por la desescalada, se está viendo perjudicado porque es la que paga el costo adicional, pero por otro lado también China sabe que no tiene opción, porque si no esto lo va a ir asfixiando económicamente a su país, porque acá todo esto empieza a girar alrededor de la energía, la economía y la propia sostenibilidad del conflicto. La guerra ya pegó en el corazón de la economía mundial. Reuters reporta ayer el barril del Brent en $85. Creo que llegó a pisar los 90. El Financial Times dice que Qatar advirtió que si el conflicto sigue, las exportaciones energéticas del Golfo podrían frenarse con el riesgo de que que el barril llegue a los $150. El Kremlin está también reconociendo un aumento de demanda por la energía rusa debido a la guerra. Entonces, todo esto altera el cálculo inicial. A Estados Unidos le está subiendo el costo interno por la presión precisamente energética. A Europa, bueno, revela toda la vulnerabilidad energética que tiene Europa, peleada con China, con Rusia, y ahora con los problemas que tiene con Estados Unidos, con las dependencias de Europa, se le cierran todas las canillas. A Rusia le abre un beneficio coyuntural, mientras dure la guerra va a tener una ganancia extraordinaria, y a China se le complica, por un lado, por el abastecimiento de energía y por otro lado, por el comercio, ¿no? Y esto básicamente hace que China responsabilice a Washington de la situación. Balance. A nivel militar, entonces, Estados Unidos e Israel siguen teniendo la iniciativa y la superioridad tecnológica. Irán no pudo impedir los golpes iniciales, pero sí determinó capacidad de represalia suficiente para volver a la guerra como algo costoso, regional y no conclusiva. A nivel político, el cambio de régimen está lejos. La muerte o eliminación de las figuras clave no produjo ningún quiebre sistémico, más bien todo lo contrario, está radicalizando el gobierno iraní. Y a nivel regional, el conflicto ya se salió de la caja del marco iraní-israelí y está tocando prácticamente a todos los países del Golfo, al Líbano, a Irak, están los kurdos, Turquía. Esto se está transformando en una guerra a nivel global en serio.
A nivel estratégico, esto ya no es una operación breve y limpia como pretendía Estados Unidos. Sí creo que es lo que pretendía Israel, porque Israel era muy consciente de que esta guerra iba a tomar estas características. Por eso la desesperación para que Estados Unidos no se retire, porque si ahora Estados Unidos se retira, Israel puede ser arrasado tranquilamente. Se parece esto más a un proceso de erosión mutua de ambos bandos, con riesgo de que se amplíe el conflicto y con incentivo para otras acciones directas que tienen que ver con insurgencias, sabotajes, guerra electrónica, inteligencia, etcétera, etcétera. La primera semana nos dejó entonces a un Irán golpeado, pero no derrotado. Se incendió la región, eso no hay ninguna duda. Estados Unidos e Israel ganaron la primera apertura, pero no pudieron consolidar esa victoria inicial, e Irán perdió activos, mandos y capacidad, pero conservó lo esencial, que es negarle la victoria rápida a su enemigo, empantanando la situación y extendiéndolo hacia algo largo. El frente kurdo se transforma en una herramienta de desestabilización, aunque hay problemas con Turquía, hay problemas con Siria, y los propios kurdos que tienen miedo de ser abandonados y que ya les pasó con Estados Unidos, que los embarcan en una guerra y después les retiran el apoyo cuando ya esto ya no es conveniente. Rusia y China desde la retaguardia apoyan y tratan de sacar ventaja y saben que cuanto más dure la guerra, menos se tratará de destruir misiles iraníes y mucho más tendrá que ver quién soporta más el desgaste industrial, político y regional. O sea, va a ganar el que tenga más largo aliento, no el que tenga mejor capacidad, el que tenga cohesión, resistencia y voluntad. Y por último, vamos a ver un pequeño detalle que tiene que ver con la guerra psicológica e informativa, porque ¿por qué tanta preocupación por esto? En esta guerra se ve claramente, y creo que es algo que nos tiene que dar como una lección para futuro, que la batalla informativa cumple 4 funciones simultáneas. Primero, la primera, la más importante, ocultar la realidad táctica. Ninguna de las partes está mostrando ni tiene intención de mostrar con precisión qué daño está recibiendo, cuánto le queda de stocks, dónde tiene capacidades de defensa, en qué falló o qué bancos realmente perdió. Ninguna de las dos partes. Obviamente todo el mundo esconde. Segundo, moldear la percepción de la eficacia. Es decir, cada bando necesita parecer más fuerte de lo que realmente es y mostrar que está más cerca de la victoria de lo que realmente está. Porque esto condiciona aquí al tercer punto, que es disciplinar a sus propias audiencias, sostener una moral interna alta, evitar el pánico propio, justificar costos y bloquear cualquier presión sobre la conducta política. Es decir, tengo que tener el apoyo interno de la población y también, en cuarto punto, influir sobre los terceros, es decir, los aliados, los mercados, la opinión pública internacional, los actores neutrales. Todos juegan, es una guerra psicológica donde lo que se busca es que el adversario colapse por la percepción más que por la destrucción material. Es decir, aún teniendo recursos para seguir luchando, baje los brazos. Eso es lo que se trata de hacer en la guerra psicológica, minar la voluntad de combatir del enemigo. Entonces, lo más relevante en este punto es que los dos bloques están usando una gramática igual, similar. Los mensajes obviamente cambian de signo, son opuestos, pero tienen un mismo patrón, tienen una misma estructura. Exageran los daños que infligen a su enemigo, minimizan las propias pérdidas, difunden videos sin contexto, solo para hacer propaganda, mezclan datos reales con afirmaciones que son imposibles de verificar y saturan el espacio con el volumen del problema, que ya no es la mentira, sino la imposibilidad práctica de jerarquizar verdad y ruido, que es cierto y que no de todo lo que nos están diciendo. Le pasó, por ejemplo, a Reuters, que estábamos hablando, que tuvo que desmentir videos que eran videos reciclados o mal rotulados, que se ponían y aparentaban pruebas de combates que no habían existido, que eran de otras guerras. Básicamente, ¿por qué? Porque la velocidad con que se va generando y la intencionalidad política hace que no se verifique bien y correctamente la información. Entonces aparece, hay veces son cosas que uno las nota, son muy burdas, que se notan falsificaciones y otras son mejor elaboradas, pero todo tiene que ver con esa guerra psicológica. Entonces, una imagen impactante, un clip, un rumor en Telegram, en X, una primicia que vuela,
vende mucho y es más rápida y cruza más rápido que si se necesita verificar todo ese material. Entonces, eso es uno de los problemas que hay. Hay una ausencia de noticias verificables. Y no es una anomalía esto, es un método. Irán impuso apagones y fuertes restricciones en Internet en medio de los bombardeos, obviamente para no traducir los daños que está recibiendo. Pero esto tiene un punto en contra, que es que abre el terreno para mucha versión interesada, fragmentos incompletos y de propaganda del enemigo. Pero del otro lado pasó exactamente lo mismo. Estados Unidos e Israel manejan parte de la narrativa porque tienen más poderío en ese sentido, filtran a medios afines lo que a ellos les parece que es interesante, que les puede sacar beneficio, pero básicamente, por ejemplo, Israel no te permite filmar los daños, no te permite informar de las bajas, nada, hace el mismo apagón que también hizo Irán. Es básicamente, tenemos una información imperfecta, no es un ecosistema deliberadamente opaco. Y esto es guerra psicológica, que apunta no solo al enemigo externo, sino también a producir efectos internos muy concretos. En Irán, el mensaje estadounidense busca instalar que el gobierno está cayéndose, está penetrado, está aislado, que no tiene defensa y que se tiene que preparar para un colapso. En Israel y en Estados Unidos, la narrativa oficial busca convencer a sus poblaciones de que la campaña está bajo control, que está limitada, pero que es eficaz, es compatible con una victoria. Pero en realidad después ya se lo ve en la misma prensa estadounidense las grietas. Muy baja adhesión pública a la guerra, dudas sobre los objetivos reales, discusión sobre cuánto esto va a costar, qué duración va a tener, si se van a poder reponer las municiones. Entonces, se produce una tensión entre un discurso triunfalista y la realidad, que es mucho más incierta de lo que nos están diciendo. Y a medida que se va produciendo el vacío estratégico, la guerra informativa se pone mucho más dura. Entonces, hay otro punto también a analizar, que es que la propaganda no es solo inventar hechos falsos. Básicamente es inundar el campo con verdades a medias, que son imposibles de cerrar, de determinar. Un rumor sirve siempre y cuando sea relativamente plausible para que sea creíble. Una foto real se le pone un contexto falso, se da una filtración anónima, se infla una cifra, pero que no llegue al absurdo, se reutilizan imágenes viejas. Todo esto es lo que va generando ese clima. Y es un clima psicológico donde la meta a veces no es que la audiencia crea algo, porque ya se saben que no, es simplemente generar tanta desconfianza para que nadie sepa qué pensar. ¿Qué es lo que nos está pasando? Por eso decíamos, vamos a hacer un programa más analítico y tratar de entender dónde estamos parados. Porque el juego de la guerra psicológica es confundirnos, destruir la capacidad de juicio propio y dejar a la población reaccionando solo por el estímulo moral. Que ese es el objetivo. El objetivo es que vos te pongas la camiseta de uno de los dos bandos, no pienses demasiado más. Entonces, ahí es donde se ve esa convergencia de métodos, donde se ve, por ejemplo, el papel de la inteligencia artificial para la selección de blancos y aceleración del ciclo de ataque. Pero esto no es solo en el plano militar, sino también en la producción narrativa, selección de imágenes, amplificación automática y sobre todo la personalización del mensaje de propaganda. La guerra informativa y la guerra cinética empiezan a compartir una misma lógica. En términos políticos, esto tiene que ver con una consecuencia grave. Cuando ambos bloques usan las mismas técnicas comunicativas, se derrumba lo que es básicamente la ilusión de estar informado y que uno se informa y el otro escucha propaganda. Básicamente todos hacen propaganda. Entonces la diferencia ya no está en la pureza moral del método, sino en la capacidad de distribución, control de plataformas, acceso a imágenes, legitimidad diplomática y llegada a medios globales. Ahí es donde la potencia de fuego de Occidente es mucho mayor. Occidente, Estados Unidos, Israel, tienen la capacidad de impregnar las sociedades con un marco narrativo propio, superior al del bando contrario, que tiene que apelar a canales alternativos, redes paralelas, voces no institucionales y básicamente el propio descrédito de las contradicciones occidentales. Entonces,
En esta guerra la pregunta correcta ya no sería qué versión es la verdadera, sino qué parte de cada versión puede verificarse. Y lo más sólido suele venir en etapas. Eh, Todo debería tratarse como una versión, no como un hecho. Eh, Pretender lógica, registros, no sé, geolocalizados, anuncios oficiales, datos logísticos, es muy complicado, no hay tiempo de procesar, no hay capacidad. Entonces la conclusión es básicamente que la mentira ya no aparece como un desvío de información de la guerra, sino básicamente como una parte constitutiva de su arquitectura. Es decir, la ausencia de noticias verificables no es algo accidental, sino es un arma propia de la guerra, es parte de la guerra misma. El que domina el vacío, ese que se produce de esta manera, que no es accidental, sino es algo hecho a propósito, lo puede utilizar como un arma. Entonces, ordena emociones, paraliza las acciones del otro, condiciona las direcciones políticas propias y ajenas, y en este sentido la guerra psicológica no está al costado de la guerra real, es una de las formas de combate, es parte de la guerra misma. Por estas razones, el resultado natural es la fractura total de la percepción. No se trata de propaganda clásica ni de mentiras aisladas. Lo que está ocurriendo es algo mucho más profundo. Es la construcción simultánea de dos realidades informativas que son incompatibles entre sí. Cada bloque entonces produce un relato completo de guerra, causas, victoria, pérdida, legitimidad moral, resultados estratégicos, proyección futura. Pero ese relato está pensado para convivir con el del adversario, no tanto para convivir en realidad ni para ser contrarrestado. Está básicamente diseñado para reemplazarlo dentro de su propio ecosistema mediático. Es decir, cada uno empieza a hablarse a sí mismo. Entonces se forman dos universos paralelos de comunicación, el de Estados Unidos, el occidental, el de Israel, que habla de un desmantelamiento brutal de la capacidad militar iraní, un gobierno que se cae a pedazos, que no tiene defensas y que se acerca a un cambio inevitable de régimen. Y por otro lado, Irán se muestra como resistiendo con éxito, golpeando las bases estadounidenses, perforando la defensa estadounidense, israelí, y empujando a Washington a un atolladera estratégico, podríamos decir. Ambos relatos entonces utilizan los mismos métodos comunicativos, que es la selección de hechos parciales, ocultamiento de pérdidas propias, exageración de daños infligidos al enemigo, difusión de videos sin contexto verificable, filtraciones anónimas, datos imposibles de corroborar, saturación informativa que impide jerarquizar la evidencia. Entonces el resultado no es una simple desinformación, es una polarización cognitiva. Cada público recibe elementos suficientes para confirmar lo que está dispuesto a creer. Lo mismo también que pasa viendo en otros niveles con la comunicación de Milei y la oposición. Cada uno cree lo que se le antoja y son tan dispares las comunicaciones que, bueno, muestran que esto es guerra psicológica. Cuando aparece una información contradictoria, automáticamente se interpreta como propaganda del adversario. Por eso también se blindan estos espacios donde parecen inmunes a la crítica, que por más barbaridades que hagan, sus partidarios los siguen apoyando, porque eso es propaganda para el otro. Este resultado, entonces, es mucho más complejo que inclusive que la guerra de Ucrania, porque acá participan muchos más componentes, tanto países como frentes, grupos étnicos. Los combates además están en una zona de control informativo lejano, difícil, con testimonios difíciles de verificar, y el control digital es mucho mayor que en los conflictos anteriores, algo que va creciendo exponencialmente con cada una. Por lo tanto, eh, se juega más un grado muy alto de estrategia global, lo que hace que los actores externos participen como parte de una batalla narrativa. En este contexto, entonces, yo diría que no es extraño que un sector esté convencido de que una parte esté ganando claramente, mientras que el otro sector está convencido, pero exactamente de lo contrario. No es una simple disputa de opiniones, sino es el resultado de una guerra informativa en la que la percepción de la realidad se convierte en un campo de batalla tan, pero tan importante como el mismo terreno físico.